nombre es César González Cantón, soy profesor de Bureau Veritas y en esta masterclass vamos a dar una breve visión sobre la situación actual del debate sobre el cambio climático. ¿Por qué es importante ese tema? Bueno, en primer lugar, porque parece que el estado de la cuestión en investigación muestra que el calentamiento global es una realidad y que está asociado a una serie de impactos, algunos de ellos positivos, pero en general muy negativos sobre la situación de la especie humana y de otras especies en el planeta. Por tanto, es interesante no solamente por esta cuestión, sino también porque parece ser que a día de hoy tenemos o disponemos de la tecnología y conocimiento suficiente para frenar este calentamiento, que se piensa que está básicamente producido por la acción humana. Por tanto, no solamente es un tema que nos concierne de modo urgente, sino que también nos obliga a tomar una posición y a realizar actuaciones a nivel político y personal, porque aún estamos a tiempo de evitar estos impactos. Por tanto, esta masterclass se va a dividir en 4 secciones, como habitualmente. Primero, explicar brevemente lo que es el calentamiento global. Segundo, esos efectos negativos a los que está asociado. En tercer lugar, plantear también algunas de las críticas que se han hecho a esta teoría, esta hipótesis, desde el punto de vista también de la ciencia. Y por último, apuntar algunas conclusiones que ayuden a tener una idea más clara de lo que se discute aquí. Bien, pues en primer lugar parece que es un tema muy controvertido, básicamente por su vinculación con cuestiones políticas y de activismo, tanto a nivel institucional como de diversas organizaciones y personas. Por tanto, aunque parece claro que la evidencia apunta a que hay un calentamiento global y que este está vinculado a la combustión de energía fósil, en forma sobre todo de carbón, petróleo, etcétera, o gas, al haber estado unido a una agenda política en muchos casos, a nivel nacional e internacional, ha tenido muchos detractores y otras voces críticas que han planteado que está tanto la existencia del calentamiento global como su causa en la acción humana pues eran una cuestión cuanto menos controvertida. Esto también ha llevado precisamente esta vinculación con una agenda política ha llevado también a veces afirmaciones alarmistas por parte de los medios o de algunos activistas que luego predicciones catastróficas que luego nos han producido, nos han comprobado y que por tanto pues invitan también a tener cierta prudencia a la hora de cuando escuchamos pues afirmaciones relacionadas con el cambio climático. Por tanto, pues hay parece una serie de hechos, una realidad, y es que el cambio climático existe y está producido por el hombre. Por otra parte, también se nos invita a tener una actitud cauta ante esto, porque es un tema muy complejo y que es muy fácil caer en alarmismos. Entonces, aquí hay 2 cuestiones diferentes, por tanto, en la que también van a hacer hincapié los críticos, y es que, primero, ¿se puede hablar de la existencia de un calentamiento global o no? Y, en segundo lugar, si este realmente está producido por el hombre. Bien, el consenso científico a día de hoy sobre el cambio climático es abrumador. Este es un estudio de Jones del año 2012 en el que se examinan 14.000 artículos en revistas científicas publicados en esas 2 décadas y se ve que solamente una pequeñísima fracción, un 0,0% están en contra de la idea de calentamiento global producido por el hombre. El resto, el consenso científico es total. Prácticamente el 98% de científicos que se dedican al estudio del clima afirman en esos artículos o toman posición en esos artículos a favor de esta hipótesis del cambio climático producido por el hombre. Por lo tanto, podemos decir que a día de hoy, si la situación o los descubrimientos científicos no cambian, la mejor hipótesis del calentamiento global es la combustión de energía fósil. La agencia más importante a día de hoy y que fue hasta en el origen de toda esta
investigación y alarma sobre el cambio climático es el IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, una organización es apoyada por Naciones Unidas y que tiene presencia internacional en numerosos países, y que esta organización no se dedica propiamente a hacer investigación, sino que recoge la investigación más actualizada en cada momento y elabora informes con cierta periodicidad. Básicamente este es por así decir, el organismo que reúne los conocimientos hasta la fecha sobre el cambio climático y propone unas guías o medidas para solucionarlo. El acontecimiento político más reciente a nivel de políticas gubernamentales, apoyado por el IPCC y Naciones Unidas, ha sido la Cumbre del Clima de París, como es bien conocido, en noviembre de 2015, en el que se acordaron básicamente un objetivo fundamental bajo una condición. El objetivo fundamental era la reducción de la temperatura global en el planeta en 2 grados centígrados para el año 2100, con la idea de esforzarse en reducir el aumento a 1,5 grados solamente, en vez de 2, pero si nos quedamos en el objetivo más conservador de reducir en 2 grados el calentamiento para el año 2100, estaríamos hablando de que habría que reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, que es el gas que se piensa es el causante principal del calentamiento, en torno a un 60% de media para el año 2050. Es decir, eso significaría que habría que realizar una transición dramática y a nivel global a energías limpias, y el abandono del uso del carbón, el petróleo, el gas para mediados de siglo muy significativo. Sobre todo en países avanzados. En países emergentes se les dejaría, o países en vías de desarrollo, se les dejaría todavía más margen para poner al día sus industrias, para el crecimiento económico, pero las naciones avanzadas deberían hacer esa transición a energías limpias cuanto antes. Y este objetivo se tornaría obligatorio, porque ahora mismo no es obligatorio, en el sentido de que no hay penalizaciones a los países que no lo hagan. Se consideraría obligatorio si 55 de los países signatarios estuvieran conformes con el 55% de este objetivo. Pues antes de seguir con los efectos, simplemente recordar lo que es el calentamiento global, lo que produce el calentamiento global, que se considera que está producido por el efecto invernadero, que es la retención del calor solar, del calor producido por el sol en la atmósfera, debido al aumento de unos gases que evitan que ese calor vuelva a ser rebotado al espacio una vez que que golpea la superficie de la Tierra. Como vemos en este dibujo muy sencillo, normalmente la radiación solar llega a la Tierra y es rebotada hacia el exterior de nuevo, se pierde en el espacio exterior, gracias a las superficies de océanos, que son la principal fuente reflectante de la radiación solar, los casquetes polares, que es otra gran fuente reflectante, las nubes, y lo que no es reflejado por nubes, océanos o casquetes polares queda en la atmósfera atrapado por la composición de la atmósfera con ciertos gases como el ozono, el CO2, el metano, nitrógeno, etc. De todos estos gases se considera que el CO2 no es quizá el más efectivo a la hora de retener esa radiación dentro de la atmósfera terrestre, y por lo tanto contribuirá al elevamiento de las temperaturas. El CO2 no es quizá el gas más efectivo, es más efectivo el metano, pero debido a que hay mucha más presencia de CO2, o se emite mucho más CO2 a la atmósfera por parte de la acción humana, se considera que es el gas que tiene más impacto en esta retención de calor en la atmósfera. Aquí vemos simplemente vamos a ver algunas gráficas mostrando los hechos básicos en los que los defensores del cambio climático, que como he dicho es el 98% de la comunidad científica, los climatólogos del mundo,
se basan para entender que efectivamente hay un calentamiento que está producido por el hombre. En primer lugar, la señal de alarma que originó pues, la creación del IPCC y esta causa de evitación del cambio climático, la señal de alarma fue el incremento de la temperatura global en la Tierra en 0,6 grados centígrados en los últimos 50 años. Más o menos a partir, se piensa, del desarrollo industrial de posguerra, que creció mucho a consecuencia de la actividad de Estados Unidos y sus relaciones comerciales con una Europa destruida que necesitaba productos, industria, etcétera. Como vemos aquí, a este aumento de temperatura en los últimos 50 años o 60 años se coincide con un aumento de la presencia de CO2 en la atmósfera y también de otros gases, pero de CO2 sobre todo. Y aquí vemos las dos gráficas, estos dos fenómenos que muestran una correlación casi perfecta. O sea, prácticamente son gráficas iguales. Una es de la presencia de CO2 en la atmósfera, la otra es del aumento de temperatura, y vemos que la temperatura sigue muy de cerca el aumento o disminución de CO2 en la atmósfera. Entonces, esta es la gráfica principal en la que resumiría pues, la idea de que el calentamiento global existe y está producido por el hombre. Entonces, lo que la teoría del cambio climático, lo que los climatólogos predicen es que para el año 2100, si todo sigue como hasta ahora, si seguimos emitiendo CO2 a la atmósfera al mismo ratio que hasta el momento, la temperatura puede llegar a subir hasta 6 grados centígrados, entre 1,4 y 6 grados centígrados para el año 2100. Si entendemos que ya una pequeña aumento de temperatura de medio grado ya ha producido, según parece, por ejemplo, huracanes más potentes, un incremento del nivel del mar que se ha comido la costa y ha erosionado la costa en muchos puntos del mundo de modo significativo, una reducción de los casquetes polares, etcétera. Si ya medio grado ha hecho eso, cualquier elevación de temperatura por encima de los 2 grados sería catastrófica, según se predicen estos científicos, para la Tierra, la especie humana y en general para todas las especies animales. En concreto, estos son los diversos efectos de los cuales he mencionado algunos, que se piensan van a ser producidos por este aumento de temperatura. Uno muy interesante es la reducción del casquete polar o de los casquetes polares. Este es importantísimo porque los casquetes polares, aparte de esta función reflectante que tienen de la radiación solar, lo cual significa que si se reducen se refleja menos y por tanto la temperatura aumenta incluso más rápido, afectando de nuevo a los casquetes que a su vez reflejan menos radiación solar cada vez y por tanto la temperatura aumenta cada vez más, de modo que se podría pensar que ese aumento de temperatura puede ser incluso mayor del que se predice en un escenario más conservador. Pues con la reducción de los polos significaría un aumento de temperatura debido a esa pérdida de función reflectante que tiene. También los polos, aparte de ese hecho, están formados en gran parte por su capacidad de almacenar metano y CO2, que cuando se va convirtiendo en agua se va soltando a la atmósfera. Por tanto, no solamente es que se pierda la función reflectante, sino que ese CO2 y metano capturado en la nieve, en el hielo, sale también a la atmósfera, incrementando todavía más el efecto de la emisión de CO2 humana. Por tanto, la reducción de los polos es uno de los temas que más preocupan respecto al cambio climático. Otros efectos sería el aumento del nivel del mar, que se considera que está directamente relacionado con la reducción de los polos. Al convertirse en agua el hielo, pues por una mera cuestión física, se piensa que el nivel del mar sube. Aunque esto, como veremos cuando hablemos de las críticas al tema del calentamiento global, no es tan claro como parece esta relación, pero desde luego lo que sí es un hecho es que el nivel del mar está subiendo y cada vez
se produce una erosión mayor de las costas en todo el mundo. Por lo tanto, esté o no esté relacionado con la reducción de los polos, sí que está relacionado, parece, con el calentamiento global. Probablemente, si no es por los polos, sí porque el agua al calentarse se tiende a expandirse. Por lo tanto, cuanto más caliente está el agua, cuanto más caliente está la temperatura ambiente, más ocupa el agua. Y por lo tanto, esto explicaría también ese aumento del nivel del mar. Fenómenos meteorológicos extremos que estamos viendo, parece un incremento tanto en la frecuencia como en la potencia de huracanes, tornados, tormentas, etcétera. Se ha acuñado ya el término supertormenta para referirse a estos fenómenos que son mucho mayores que hace tan solo unas décadas y que se atribuyen al cambio climático, ya que la causa más directa o más cercana estaría en el aumento de temperatura de la superficie del océano. Ya entrando más en efectos sobre el ser humano, muertes por calor, que es una de las principales causas de mortalidad relacionadas con el cambio climático. Simplemente pues personas más vulnerables como niños, ancianos, mueren cuando aumenta el calor, por olas de calor. Expansión de enfermedades como la malaria, el dengue, etcétera, cuando los insectos que las portan, que suelen vivir en territorios más cálidos, pues ven expandido su territorio natural, pues porque la superficie de la Tierra se vuelve más cálida. Por lo tanto, esto también afectaría posiblemente algunas de las enfermedades que están más controladas en algunos países o que suceden solo de tanto en tanto, podrían convertirse incluso en pandemias en unos años, si la temperatura sube lo suficiente. También pérdida de biodiversidad. Es una cuestión simplemente natural, pero hay bastantes especies animales que tienen que vivir en un rango de temperatura muy específico y muy pequeño, y en cuanto aumenta, pues pierden su hábitat y tienen que migrar a lugares más fríos en este caso. El problema es que con la construcción de ciudades, con la modificación de los paisajes por parte del ser humano, esto obstaculiza mucho las migraciones animales. Los animales tienen más dificultades para cambiar de territorio y pronto muchas veces se ven atrapados pues en zonas de las que prácticamente no pueden salir y de las que si aumenta el calor pues morirán. Y ya en Costa Rica, desde que comenzó este aumento de temperatura, se han perdido, por ejemplo, leí otro día, 25 especies de ranas, de las 50 que hay en la zona, y simplemente por este aumento de temperatura. Y luego también, por último, una desertificación, una pérdida de árboles, de vegetación, una conversión del suelo en tierra estéril por esa pérdida de vegetación, y que está también vinculada al cambio climático, aunque esto lo pongo entre interrogantes porque algunos autores consideran que la desertificación viene por otras causas que discutiremos un poco más adelante. Y una cuestión muy importante es que estos efectos, sobre todo los efectos sobre el ser humano y la biodiversidad, se aumentan en países pobres o en países en vías de desarrollo, que suelen además concentrarse o coincidir con zonas más cálidas del planeta, que todavía se volverán más cálidas, y zonas costeras que pueden ser presas de este aumento del nivel del mar. Por lo tanto, no solamente es que el cambio climático tenga esos efectos, sino que si vives en un país pobre o en una zona pobre del mundo, estos efectos ya pueden convertirse en dramáticos. Países pequeños, en vías de desarrollo, rodeados de agua en su mayor parte, estos países son los que más van a sufrir con el cambio climático, y eso también plantea la problemática o la cuestión de las migraciones. Se prevé que vamos a asistir a migraciones de muchos millones de personas a países a zonas más altas y más frías en los próximos años a medida que aumenta la temperatura, lo cual va a provocar tensiones demográficas muy importantes, y este no es el menor de los problemas. Aquí es demostrar algunas de las evidencias que se manejan a la hora de
discutir estos efectos y de afirmar la existencia del cambio climático y el hecho de ser producido por el hombre. La reducción de los casquetes polares, por ejemplo es en Groenlandia, también digamos como en 10 años se ha perdido mucha masa de superficie de hielo. La erosión costera también son una fotografía de Estados Unidos. Vemos pues que también la parte realmente estable es casi que no está siendo erosionada por el nivel del agua, pues solamente ya la mitad de toda, ¿no?, de Estados Unidos. Esto es una proyección para el año 2080 de la población que va a verse afectada por el incremento del nivel del mar. Y aquí vemos que un aumento de 40 centímetros en el nivel del mar va a significar que hay unos 250 millones de personas que van a necesitar o ser trasladadas o ser ayudadas a contener el avance del mar bajo riesgo de muerte. Aquí vemos una fotografía de los huracanes y esas supertormentas que están produciendo cada vez con más frecuencia, y esto hace un gráfico muy interesante que es el total de costes económicos de estos fenómenos meteorológicos extremos. Llega solamente hasta el año 98, hasta hace 20 años, pero ya vemos que ha habido un incremento grande de fenómenos meteorológicos extremos y que los costes son enormes, en torno a los 60.000 millones de dólares anuales. Bien, pues simplemente para tener una visión de otros puntos de vista sobre esta cuestión, aunque, como ya he comentado al principio, en realidad a día de hoy, con el estado presente de la investigación, estas críticas precisamente son muy marginales, son sostenidas por pocas personas, pero me parece útil saber lo que se ha dicho y también señalar que, sobre todo porque señala que la cuestión del cambio climático es muy compleja, tiene muchas variables asociadas y realmente es difícil hacer predicciones con total confianza de que se van a producir. Bien, pues en primer lugar hay personas que han dicho que afirman que no existe el calentamiento global, en el sentido de que en realidad vamos a una mini glaciación, aunque esto de por sí no tiene por qué significar que no vayamos a un calentamiento global. De hecho, otros cambios climáticos en la historia de la humanidad, otros aumentos de temperatura globales y grandes en la historia de la humanidad que se han dado más o menos cada 100.000 años, pues suelen ir precedidos de una pequeña época de hielo. Por lo tanto, podría ser perfectamente compatible que estamos ante un cambio climático con que en algún momento se bajen las temperaturas y luego vuelvan a subir. Pero un poco lo que afirman uno de estos detractores es que estamos ante un fenómeno si hay cambio climático estaríamos ante un fenómeno natural. Hubo también en el año 2009 un escándalo conocido como el Climate Gate, en el que un hacker entró en la Universidad de Anglia y hizo públicos con varios miles de emails y documentos de intercambio de ideas entre científicos, entre climatólogos, en el que parecía que muchos de ellos no estaban de acuerdo o no estaban convencidos de esta hipótesis, que le veían muchos problemas y además que parecía que algunos de ellos habían sido obligados o amenazados a mostrar su adhesión al cambio climático, pues bajo amenaza de perder financiación o perder su trabajo, etcétera. Bueno, entonces esto causó bastante revuelo en los medios. De alguna manera se puso en cuestión pues toda la ciencia sobre el cambio climático y las intenciones honestas de los investigadores, de los científicos, pero parece que esto no, que tras una investigación bastante por parte de varios comités independientes y no menos de 8,
se vio que estos correos electrónicos habían sido sacados de contexto. Esas afirmaciones pues realmente no reflejaban pues un descontento con la hipótesis o una oposición a la hipótesis, sino que no, más bien pues un intercambio de ideas que estaban teniendo esos científicos por correo electrónico, y que realmente la mayoría de la comunidad científica, de los climatólogos, de los que se dedican al estudio del clima, pues están de acuerdo en que hay calentamiento global y que está producido por el hombre. Lo que sí es cierto es que, y vuelvo un poco al principio, lo que muchas predicciones no se han cumplido. Por lo tanto, que a veces sí que hay un cierto sensacionalismo rodeando esta cuestión y un cierto catastrofismo rodeando esta cuestión, probablemente sirviendo determinados intereses, y por lo tanto que hay que ser cauto a la hora de aceptar lo que se oye y también de hacer predicciones. Por ejemplo, la de el aumento del nivel del mar, que para el año 2001 se pensaba que iba a aumentar 1 metro. Bueno, pues ni mucho menos ha aumentado tanto. En 2007 se vio que había que hacer una nueva predicción. Por lo tanto, pues eso, que hay que separar un poco el sensacionalismo de las afirmaciones científicas. Luego, por otra parte, hay toda una corriente de autores que afirman que el calentamiento global no está causado por el hombre, sino por otras cuestiones. Por ejemplo, la actividad solar. Por ejemplo, se dice que Marte también, nos llegan información de que Marte también se está calentando, y no puede ser por emisión de CO2 a la atmósfera, porque allí no vive nadie. Por tanto, y que está más relacionado con la actividad solar, con una mayor emisión de energía por parte del Sol. Esto se relaciona también con la formación de la actividad solar o la existencia de polvo cósmico en el espacio exterior que llega a la atmósfera terrestre. Se relaciona también con la formación de nubes, y las nubes se piensa que es uno de los principales reflectores de radiación solar al espacio exterior. Por tanto, un cambio de un 1% en la cantidad de nubes en la atmósfera terrestre podría explicar solamente ese cambio, el incremento de temperatura que se ha dado, ese 0,6 grados centígrados. Bien, esa es otra explicación que es plausible, pero ahora veremos un poquito más en la siguiente diapositiva, un poco más sobre esto. También la deforestación, se piensa que es posible que la deforestación sea lo que está causando este incremento de temperatura. Al haber menos árboles se absorbe menos CO2 y por lo tanto, pero la deforestación, algunos autores comentan que se debe básicamente, más que a un calentamiento, a un enfriamiento de la corteza terrestre, en el sentido de que cuando hay un enfriamiento hay menos vapor de agua en la atmósfera, llueve menos y por lo tanto hay menos vegetación. De modo que justo precisamente esa desertificación que estamos viendo en el mundo no se debe a que haya más calor, simplemente a que hay menos calor que antes, aunque de vez en cuando haya picos de temperatura como que estamos viendo en estos últimos 60 años. Bien, luego también el tema de los casquetes polares. Es cierto que se están derritiendo, pero hay algunos autores tienen dudas de que se deba a la acción humana, y además, en concreto, es cierto que se están derritiendo el hielo, nieve superficial de la superficie, pero al mismo tiempo en las zonas altas está nevando más que nunca y han bajado las temperaturas, por ejemplo en Groenlandia. Por tanto, lo que se pierde por un lado se está ganando por otro, y realmente la preocupación que hay es si el hecho de nevar va a poder compensar la pérdida que se está produciendo a nivel de superficie más bajo en las costas, a nivel del mar, de los glaciares, o no, más que esta idea catastrofista de que los glaciares están desapareciendo. No están desapareciendo, se están reponiendo también. El asunto es si va a poder ser al mismo ratio, que es lo que no sabemos todavía, ¿no? Bien, pues hay incluso otros autores que afirman que el aumento de CO2 puede ser incluso beneficioso para la vida en la Tierra, que siempre que ha habido, en épocas de historia humana, siempre que ha habido un aumento de CO2 en la atmósfera, ha habido más vegetación,
mejores cosechas y ha habido un aumento de población y menos hambrunas. Por lo tanto, que podemos estar ante una situación similar, que lejos, si además nos relacionamos desertificación con calentamiento global, lejos de ser una cuestión negativa, el aumento de temperatura en la Tierra podría ser hasta beneficioso. Bien, aquí simplemente un par de gráficos de lo que se afirman por algunos detractores de la teoría. En su momento, hace unos años, esta crítica fue personificada en una asociación llamada el The Petition Project, en el que, según su página web, acogía firmas de 30.000 científicos, cerca de 10.000 doctores de varias áreas de la ciencia, que afirmaban que el calentamiento global no era cierto. Y para ello aportaban un artículo publicado en una revista en el que, por medio de o apoyado en esas gráficas, pues se iba desmontando cada una de las afirmaciones del cambio climático, que vamos a comentar un momentín ahora, en un momento, como por ejemplo, pues que los glaciares ya habían empezado a deshelarse mucho antes de la revolución industrial, mucho antes de que empezáramos a emitir de modo masivo CO2 a la atmósfera, como muestra la primera gráfica, y que realmente también el aumento de temperatura había empezado a producirse en la Tierra en la época preindustrial, y que está mucho más correlacionado con la actividad solar, con la emisión de radiación solar al espacio que llega a la Tierra, que con cualquier otra cosa, como muestra también la gráfica. Bien, la idea de parece que estas afirmaciones pues han sido desmentidas. Estos artículos del año 2007 parece que han sido desmentidas, que realmente la actividad solar no sigue esos patrones, que teniendo más datos, con datos posteriores, se ha visto que la actividad solar es cíclica y efectivamente que influye en el calentamiento de la Tierra, pero que tiene ciclos muy cortos, que sube y baja esa actividad solar, y que eso no puede explicar de ninguna manera el incremento en temperatura constante que se ha producido. Se tendría que ver también esos picos. Y con los glaciares, pues exactamente lo mismo. Por tanto, además, este Petition Project, después de ser investigado y de ser examinado, se ha visto que solamente recoge un 1% de todos esos 30.000 científicos, solamente un 1% de ellos se dedican al estudio del cambio climático, y además en muchos casos no se puede conseguir información sobre ellos, no aparecen sus currículos por ninguna parte, no han publicado nada, etcétera. Por lo tanto, este Petition Project parece más un intento orquestado de sembrar confusión y duda entre la población, que realmente un intento científico honesto por discutir la hipótesis de cambio climático, como sí han hecho pues algunos de otros científicos en el cuadro que hemos visto anteriormente. Por tanto, nos acercamos ya a las conclusiones. La idea es que hay un consenso mayoritario en que hay calentamiento global, que está producido por el hombre, básicamente por la emisión de CO2 a partir de combustible fósil, con un par de salvedades. Primero, que el fenómeno del clima es muy complejo y por lo tanto podemos estar abiertos a que haya otras explicaciones, y que hay que ser cauto también a la hora de, sobre todo a la hora de tratar afirmaciones muy alarmistas que buscan sensacionalismo, porque tiene un fuerte componente político esta cuestión, y es usado por diferentes organizaciones o por individuos pues para sus propios intereses, ¿no? Por tanto, ser cautos y estar abiertos sería un poco una de las conclusiones. El problema que plantea el cambio climático es que, si realmente es producido por el hombre y realmente hay que tomar una acción mucho más decidida para acabar con la emisión de CO2 y transicionar a energías limpias, no podemos esperar a tener una confirmación total de esto, una confirmación científica clara de esto, porque entonces puede ser que sea demasiado tarde, sino que hay que empezar a actuar ya, aunque sea bajo una hipótesis razonable, o basado, en una hipótesis razonable más que en una prueba total.
De todos modos, habiendo dicho esto, sí, también hay que tener en cuenta que es bastante improbable que, debido a la complejidad del clima y de los elementos que influyen en el clima, que podamos controlar realmente de un modo tan preciso pues lo que es los objetivos de la cumbre de París, de mantener el incremento de temperatura por debajo de los 2 grados centígrados para el año 2100. Es bastante improbable que realmente nuestras acciones podamos realizarlas con un cálculo tan preciso como para lograr este objetivo. En todo caso, sí que se puede decir que en principio parece positivo pues una transición a energías limpias, incluso si no pudiéramos hacer nada para evitar el calentamiento global, pues porque tiene muchos más beneficios aparte de evitar el incremento de temperatura. Estoy pensando sobre todo, ya por último, en la estructura de la producción de alimentos hoy en día, sobre todo en el ganado vacuno, en el consumo de carne roja, que se está empezando a apuntar como una de las principales causas del calentamiento global. En este contexto, en el sentido de que la cría de ganado libera muchísimo más CO2 a la atmósfera que cualquier parque automovilístico del mundo, ¿no? Por tanto, sí que las políticas gubernamentales y del consumidor, del individuo, deberían ir en estas dos líneas: la transición a energías limpias basadas en energía solar, energía eólica, hidrógeno, etcétera, y también un uso más racional un consumo más racional de carne roja, en definitiva, que es la industria que más CO2 libera a la atmósfera.